Cuando la luz del amanecer apenas alcanzó el borde del viejo tejado, De ya estaba sentado en el porche desde hacía rato. La mañana aún conservaba el rocío. Una brisa suave se colaba entre las palmeras del callejón, trayendo consigo el olor familiar de la tierra húmeda de un nuevo día que despertaba. El camino del pueblo frente a la casa seguía en silencio, apenas interrumpido por el canto temprano de algunos pájaros en los árboles, y a lo lejos el sonido rítmico de una escoba de bambú barriendo un patio. De permanecía quieto con los codos apoyados sobre las rodillas, la mirada fija durante mucho tiempo en el vacío frente a él. En ese raro momento de calma podía sentir con claridad el latido de su corazón lento pero pesado. Había algo esperando ser dicho, decidido, como si al dudar un segundo más, esa mañana se escapara llevándose con ella todo el valor que había reunido durante tanto tiempo. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. El movimiento fue muy lento, como si temiera romper algo frágil que guardaba dentro. Las yemas de sus dedos tocaron una pequeña caja cuadrada con los bordes gastados de tanto abrirla y cerrarla. La sacó y la sostuvo con cuidado en la palma. El anillo descansaba allí sencillo, sin adornos, pero brillando bajo la luz suave de la mañana. Lo observó durante largo rato. No por su valor material, sino porque en ese pequeño círculo estaban contenidas todas sus dudas, sus noches sin dormir, sus palabras a punto de salir que siempre se quedaban a medias. Huyen. Con solo pensar en su nombre, el corazón de Dee se encogía un poco. Huyen no era alguien que expresara fácilmente sus emociones. Siempre serena, delicada, pero detrás de esa calma había un corazón que había sufrido demasiado. Dee lo sabía mejor que nadie, y precisamente por eso dudaba. Temía que su propuesta, si llegaba en el momento equivocado, se convirtiera en una carga en lugar de una alegría. Pero entonces exhaló despacio, cerró la caja y la guardó de nuevo en el bolsillo. Hay cosas en la vida que si no das el paso, se quedan para siempre en el terreno de los que hubiera pasado. Y Dee no quería vivir ni un día más con esas dos palabras. Se levantó, sacudió suavemente el polvo de su pantalón y entró a la casa para cambiarse de ropa. Hoy decidió no empezar con palabras. Dejaría que las acciones abrieran el camino a los sentimientos como siempre había hecho. El mercado de la mañana estaba más animado cuando llegó. Los puestos habituales ya estaban listos, verduras aún cubiertas de rocío, pescado fresco, brillando la carne acomodada con cuidado sobre tablas de madera oscurecidas por los años. El olor de la cebolla, de las hierbas frescas y del humo de las pequeñas cocinas se mezclaba en el aire, creando una fragancia única que solo existía a esa hora del día. Dee caminaba despacio, eligiendo cada cosa con cuidado. No compró mucho, pero sí con atención: un manojo de verduras tiernas, unos tomates bien maduros, un trozo de carne justo para una comida sencilla y cálida. Se detuvo un poco más frente al puesto de especias, pensando qué plato podría gustarles tanto a Huyen como a Maya. Maya, la niña que siempre sonreía, la que llenaba la casa de ruido y vida. Dee imaginó a Maya comiendo mientras contaba historias sin principio ni final, y a Huyen escuchando en silencio, sonriendo de vez en cuando con la mirada más suave. Solo pensarlo ya le calentaba el corazón. Después de pagar, Dee tomó las bolsas y salió del mercado. El sol había subido un poco más. La luz empezaba a volverse claramente dorada. El camino hacia la casa de Huyen y Maya no era largo, pero él caminó despacio a propósito, como si quisiera alargar un poco más ese momento de preparación. La casa de Huyen y Maya se escondía tras una fila de árboles verdes. Cuando Dee llegó, la puerta estaba entreabierta. Llamó en voz baja un par de veces, pero nadie respondió. Dentro reinaba el silencio, solo acompañado por el susurro de las hojas y el viento colándose por las ventanas. Dee se quedó quieto un instante, dudando. Luego empujó suavemente la puerta y entró. Sabía que a esa hora Huyen y Maya solían salir, a veces por trabajo, a veces para visitar a alguien.
La casa estaba vacía, pero no se sentía fría. Todo conservaba la presencia familiar de quienes vivían allí, las sandalias ordenadas junto a la puerta, una toalla colgada descuidadamente en el respaldo de una silla, una maceta pequeña en el alféizar. Dejó las bolsas sobre la mesa, se quitó la chaqueta y se arremangó. De pie en esa cocina conocida, sintió de pronto que formaba parte de ese lugar. No era un visitante, tampoco exactamente el dueño, sino alguien que estaba aprendiendo a pertenecer. Abrió la ventana para que entrara el sol, se lavó las manos con cuidado y empezó a preparar los ingredientes. El sonido del cuchillo contra la tabla marcaba un ritmo tranquilo, sin prisas. Hacía cada cosa con atención, como si en cada gesto hubiera una promesa silenciosa. Mientras cortaba las verduras, recordó comidas anteriores, las 3 personas sentadas alrededor de la mesa, conversaciones simples pero cálidas. A veces él solo escuchaba, otras bromeaba para hacer reír a Maya. Y Huyen siempre un poco más callada, pero cada vez que su mirada se detenía en él, sentía una confianza profunda. La cocina empezó a llenarse de calor. El aroma de la comida se mezclaba con la luz que entraba por la ventana. Removía la olla con calma mientras su mente volvía una y otra vez al anillo guardado en el bolsillo de la chaqueta apoyada en la silla. Se preguntaba cuando Huyen regresara y viera la cocina encendida, cuando lo viera allí, ¿qué pensaría? Se daría cuenta de que esa comida no era solo una comida cualquiera. No tenía prisa. Dejó que el plato se cocinara a su ritmo, que los sabores se asentaran poco a poco, igual que el cariño que sentía por Huyen había crecido en silencio día tras día. Afuera, el sol ya estaba alto. El canto de los pájaros se fue apagando, dando paso a los sonidos habituales de un mediodía que se acercaba. Apagó el fuego y ordenó todo con cuidado. Se secó las manos y se apoyó en la encimera soltando un largo suspiro. Esperar siempre es lo más difícil, pero esta vez no sentía la ansiedad que había imaginado. En esa casa silenciosa, entre el aroma persistente de la comida, sentía una calma extraña. Fuera cual fuera la respuesta de Huyen, al menos sabía que había sido valiente y había dado el paso. Llevó la mano al bolsillo tocando el anillo que seguía allí como un recordatorio suave. Desde la puerta se escucharon unos pasos muy leves. Giró la cabeza, el corazón acelerándose un poco más, no por miedo, sino por esperanza. El portón hizo un leve sonido, apenas lo suficiente para que lo notara, pero no tanto como para romper la quietud que envolvía la casa. Él se enderezó, giró hacia la puerta. Su corazón latía despacio pero con claridad. Pasó un instante breve y entonces una voz conocida se escuchó desde el patio. «Seguro ya volvimos». Era la voz de Maya, clara y llena de energía como siempre. La puerta se abrió. La luz del sol entró junto con los pasos de las 2 mujeres. Huyen iba delante con una pequeña bolsa en la mano, el cabello ligeramente despeinado por el viento. Se detuvo, apenas cruzó el umbral, como si no entendiera del todo lo que estaba pasando. El aroma cálido de la comida que salía de la cocina la hizo quedarse inmóvil por un segundo. ¿Hay alguien cocinando?, preguntó en voz baja, sorprendida. Maya dio unos pasos más y vio a de pie en la cocina con las manos aún húmedas. Abrió mucho los ojos por un instante y enseguida sonrió con entusiasmo. ¿Desde cuándo estás aquí?» Se sintió un poco incómodo. Sonrió y se rascó suavemente la nuca, un gesto suyo de siempre cuando no sabía por dónde empezar. «Vine temprano. Vi que no había nadie, así que preparé algo antes. No sé si ustedes tienen hambre». Huyen se quedó quieta en la entrada de la cocina. Su mirada recorrió el lugar, la estufa aún caliente, la mesa ya puesta, y la figura tan familiar de ocupando un espacio que para ella siempre había sido muy privado. En ese momento algo la tocó por dentro, suave pero profundo. «No tenías que hacer esto», dijo Huyen sin reproche alguno. Su voz se volvió claramente más suave. La miró con seriedad y ternura a la vez. Quería hacerlo.
Solo 2 palabras simples pero suficientes para que Huyen no dijera nada más. Dejó la bolsa, se quitó la chaqueta y entró despacio. Maya ya se había lavado las manos y daba vueltas alrededor de la mesa mirando cada plato con curiosidad. «Dios, huele riquísimo. Hacía mucho que la casa no olía así», dijo mientras sacaba una silla, pero se detuvo. «Ah, no hay que esperar a que estemos todos». Soltó una risa suave. Huyen también sonrió apenas. Fue a lavarse las manos. Frente al fregadero, el corazón aún le latía inquieto. Todo estaba pasando de una forma demasiado natural, tan natural que le resultaba familiar y extraña al mismo tiempo. Cuando los 3 se sentaron a la mesa, la casa pareció cobrar otra vida, no ruidosa, pero sí claramente cálida. Sirvió primero a Huyen, luego a Maya. Lo hizo sin pensarlo, como si fuera algo habitual. Huyen bajó la mirada hacia su plato y guardó silencio un momento. «¿Y hoy a dónde fuiste?», Maya preguntó, rompiendo el silencio. Maya empezó a hablar de inmediato. Contó cosas pequeñas del día, gente que había visto historias sin principio ni final que hacían reír a quien las escuchaba. La escuchaba con atención, comentando de vez en cuando. Huyen, sentada frente a ellos, comía despacio, alternando la mirada entre ambos. Hubo momentos en los que simplemente observó en silencio. Se dio cuenta de que no estaba intentando impresionar. No hablaba de más, no hacía nada exagerado. Simplemente estaba ahí en el momento justo, de la forma justa. Y eso para Huyen era algo difícil de ignorar. «Está muy rico», dijo al cabo de un rato. «Lo sazonaste perfecto». Se quedó quieto un instante y luego sonrió. «Pensé que ya estabas acostumbrada a comer más suave, así que no me pasé». Una frase pequeña pero suficiente para que Huyen sintiera un nudo leve en la garganta. No por una emoción desbordante, sino por la sensación de ser tenida en cuenta de una forma silenciosa y atenta. La comida transcurrió sin prisa. Nadie apuraba nada. Nadie sentía la necesidad de llenar cada silencio con palabras. Hubo momentos en los que solo se escuchaban los cubiertos, el viento afuera y la luz del sol volviéndose poco a poco más suave. Casi al terminar, Maya apoyó el mentón en la mano y miró a uno y a otro con una expresión traviesa pero pensativa. Hace mucho que no sentía que la casa se pareciera tanto a una familia. La frase hizo que el ambiente se detuviera por un segundo. Huyen dejó los palillos. Hizo lo mismo. Ninguno habló de inmediato, pero ambos entendieron lo que había detrás de esas palabras inocentes. Maya no añadió nada más. Su sonrisa se volvió más tranquila, menos juguetona. Huyen respiró hondo. «Coman que se va a enfriar», dijo como para devolver todo a la normalidad. Pero dentro de ella algo ya se había abierto. Después de comer, se levantó para recoger. Huyen quiso ayudar, pero él negó suavemente con la cabeza. «Descansa, yo me encargo». Maya observó la escena sin decir nada. Sonrió en silencio y buscó una excusa para salir al porche. Entendía que a veces su presencia ya no era necesaria. En la cocina quedaron solo y Huyen. El agua corría de forma constante. Lavaba los platos despacio, como si no quisiera que ese momento terminara demasiado pronto. Huyen se apoyó en la encimera con las manos entrelazadas, siguiendo cada uno de sus movimientos. Dijo ella con una voz baja pero clara. «¿Estás cansado?» Él se volvió para mirarla. «No, aquí no». Huyen sonrió levemente, una sonrisa suave esta vez sin la habitual barrera defensiva. «Siempre eres así. Siempre eliges quedarte». Se secó las manos y se giró completamente hacia ella. La distancia entre ambos no era grande, pero tampoco lo suficiente como para tocarse. «Porque quiero quedarme», dijo despacio. «No por obligación, simplemente porque quiero». Huyen guardó silencio. Su mirada vaciló como si luchara entre la razón y el sentimiento. Pasó bastante tiempo antes de que hablara de nuevo. «¿Sabes qué es lo que más me da miedo?» No respondió, solo la miró esperando. «Me dan miedo las cosas demasiado bonitas», continuó Huyen.
porque una vez creí en ellas y luego las perdí. El aire en la cocina se volvió más denso, pero no tenso. Dio un paso lento hacia ella, manteniendo la distancia justa para no hacerla sentir presionada. No te prometo nada grandioso, dijo. Solo puedo prometerte que hoy estoy aquí, y mañana, si me lo permites, también estaré aquí. Huyen cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su mirada era distinta, más suave, pero también más sincera. En el porche, Maya se apoyaba en la puerta, observando cómo la tarde empezaba a caer. No podía escuchar lo que se decía en la cocina, pero sentía que algo estaba cambiando. De forma lenta, de forma muy real. En esa pequeña casa, aquella comida no solo cerró una tarde cualquiera, sino que abrió una posibilidad, la de quedarse, la de un hogar que no necesitaba ser nombrado con prisa, pero que empezaba a formarse a partir de las cosas más simples. Permaneció inmóvil en la cocina un rato después de que las palabras de Huyen se disolvieran en el aire. La luz fuera ya había cambiado, ya no era la intensidad del mediodía, sino que se suavizaba, dorada y profunda, como si la propia tarde estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón. El movimiento fue suave, lento. La pequeña caja tocó sus dedos, una sensación tan familiar que supo que ya no podía dar un paso atrás. Todos esos días de preparación, todas esas noches de dudas, todo se reducía a este momento. Huyen seguía allí frente a él sin decir nada más. Ella percibió el cambio en el aire, un ritmo lento e inusual, como si el tiempo se alargara más de lo normal. Su mirada seguía no evitándolo, pero tampoco intentando adivinar lo que sucedía. Salió de la cocina y caminó hacia la mesa, donde la luz dorada de la tarde iluminaba suavemente el espacio, creando una zona cálida en la casa. Se detuvo, se giró y miró a Huyen. En esa luz, su rostro parecía más suave, sus ojos más profundos, y la fatiga habitual se había transformado en una serenidad tranquila. «¿Puedes venir un momento?», dijo de su voz baja pero tranquila. Huyen asintió. Caminó hacia él paso a paso, lentamente. Maya seguía en el porche, pero al ver a y Huyen de pie frente a esa luz, entendió inmediatamente. Maya no dijo nada, solo cerró la puerta del porche con suavidad, lo suficiente para que el espacio dentro de la casa se volviera más privado, pero aún lo suficientemente cerca para sentir el calor de una familia. Se puso de pie, las manos entrelazadas. En un breve momento cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo el valor que le quedaba. Luego abrió los ojos mirando directamente a Huyen. «He estado pensando mucho», comenzó despacio. «No sobre el anillo, sino sobre ti, sobre Maya y sobre el lugar que quiero ocupar en esta vida». Sacó la pequeña caja del bolsillo. Cuando la abrió, la luz metálica del anillo reflejó los últimos rayos del sol, brillando de una manera humilde. Huyen se detuvo, su mente quedó en pausa por un segundo. Miró el anillo, luego miró a su mirada vacilante. No fue sorpresa, sino más bien una oleada de todos esos sentimientos que había estado guardando en silencio. Se arrodilló, no con prisa ni con dramatismo, solo un gesto muy genuino, muy humano. «Huyen», dijo su voz ligeramente rasposa, «no tengo nada más que paciencia y el deseo de cuidar. No te prometo una vida perfecta, pero quiero ser la persona que prepare las comidas para ti, que te escuche cuando estés cansada, y que se quede incluso cuando las cosas no sean fáciles». Hizo una pausa, como si tratara de tragar las emociones que se le acumulaban. Y con Maya también continuó. «No quiero ser solo alguien que pasa por aquí. Quiero ser quien esté ahí, quien Maya pueda llamar cuando lo necesite. Quiero construir un hogar contigo, no con promesas grandes, sino con esos días cotidianos, pero estando juntos». El aire estaba tan en silencio que Huyen podía escuchar su propio latido. Sentía la garganta seca. Viejos recuerdos y temores olvidados volvían a ella las veces que creyó
y luego perdió las veces que se dijo que era lo suficientemente fuerte para estar sola. Pero en medio de todo eso, vio a el hombre que estaba de rodillas frente a ella, sin exigir nada, sin presionar, solo con el corazón abierto esperando. «Si aceptas», dijo con voz más suave, «quiero cuidar de ti y de Maya de la forma en que sé hacerlo. Y si algún día sientes que ya no soy digno, seguiré agradecido por haber estado a tu lado todo ese tiempo». Huyen se llevó la mano a la boca. Una lágrima cayó rápidamente sin previo aviso. No lloró ruidosamente, solo una lágrima salió espontáneamente cuando las paredes que había construido finalmente se sintieron agotadas. Miró a durante mucho tiempo. «¿Sabes qué?», dijo Huyen, su voz temblorosa pero clara. «¿Sabías que alguna vez pensé que nunca volvería a confiar?». Asintió ligeramente. «Lo sé, y no te culpo. Tengo miedo. Si digo que sí, tal vez un día te canses», continuó Huyen. «Cansado de quedarte, cansado de cargar con nosotras dos». Levantó la mirada a sus ojos llenos de determinación. «No digo que no me canse, solo digo que no me iré cuando esté cansado». Hubo un largo silencio. La luz del sol tocaba el cabello de Huyen, haciéndolo brillar suavemente. Ella miró el anillo una vez más, luego miró a Llano con una mirada cautelosa, sino con la mirada de alguien que ha tomado una decisión. Dijo Huyen despacio, cada palabra cuidadosamente elegida: «No necesito a alguien perfecto». Extendió la mano, la posó sobre la suya. «Necesito a alguien real». Contuvo la respiración. «Y tú eres esa persona», continuó Huyen. «Si estás dispuesto a quedarte, yo también lo estoy». No pudo responder de inmediato. Por un momento solo bajó la cabeza apretando la mano de Huyen, como si soltarla significara perder ese momento. Luego se levantó su mano, tembló ligeramente cuando tomó el anillo. «¿Aceptas?», preguntó nuevamente, como si necesitara escuchar una vez más para creerlo. Huyen asintió suavemente, un asentimiento pequeño pero firme. «Sí, acepto». Puso el anillo en el dedo de Huyen. Cuando el círculo se cerró, ambos sintieron una extraña paz, no la alegría ruidosa, sino la sensación de haber encontrado su lugar. Fuera Maya había estado allí todo el tiempo. No había intentado espiar, pero cuando vio a levantarse, cuando vio a Huyen secarse las lágrimas y sonreír, Maya entendió todo. Entró sin decir una palabra y fue directamente a abrazar a Huyen. «Yo lo sabía», dijo Maya en voz baja, riendo al mismo tiempo. «Yo sabía que se quedaría». Huyen abrazó a Maya colocando una mano sobre el hombro de Por primera vez en mucho tiempo sintió que sus brazos ya no estaban vacíos. Se inclinó, colocó la mano sobre el hombro de Maya. «A partir de ahora», dijo en voz baja pero cálida, «yo estoy aquí, con las dos». Maya asintió con entusiasmo, su sonrisa brillando. «Así que ya somos una familia completa». La luz de la tarde se desvaneció lentamente. En esa pequeña casa, 3 personas se mantenían unidas sin necesidad de más palabras. No había fuegos artificiales, no había aplausos, solo una decisión tomada con sinceridad. Una propuesta de matrimonio sencilla. Un asentimiento lleno de valentía. Y un hogar que comenzaba a formarse a partir de un momento muy humano cuando alguien realmente quiere quedarse. La tarde se cerró lentamente como si no quisiera apresurarse a dejar la pequeña casa que acababa de presenciar una decisión tan importante. La luz dorada del atardecer se deslizaba lentamente fuera de la ventana, dejando en el aire un tono suave de amarillo con un toque verde del crepúsculo. La casa no encendió las luces de inmediato. Nadie sintió que fuera necesario. La luz natural era suficiente en ese momento para mantener la calma que acababan de crear. Huyen se sentó en una silla, su mano tocando inconscientemente el anillo en su dedo anular. La sensación fría del metal al principio se desvaneció, fusionándose con el calor de su cuerpo.
como si el anillo no fuera algo nuevo, sino algo que ya había estado allí durante mucho tiempo. Lo miró no para presumir, no para confirmar nada, sino para recordarse a sí misma que la decisión tomada era real y que era suya. De estaba cerca sin decir mucho. Nunca había sido una persona ruidosa en los momentos importantes. Solo permaneció en silencio organizando algunas cosas sobre la mesa, recogiendo los platos restantes. Cada gesto estaba cargado de una ligereza muy clara. Como si acabara de poner a un lado una gran carga y ahora pudiera respirar más profundo, más tranquilo. Maya estaba sentada en el suelo recargada contra la silla, mirando a los dos adultos con una sonrisa que no podía esconder la alegría. No dijo nada durante un buen rato. Para Maya, la alegría a veces no necesita ser expresada en palabras. Solo el ver que la casa tenía suficiente gente, suficientes risas, ya era suficiente. ¿Tienes hambre?, preguntó Huyen, su voz ligera como el viento. Maya negó con la cabeza. No, creo que ya estoy llena. Huyen entendió. No era el lleno del estómago, sino un tipo de lleno muy diferente, el lleno de la sensación de seguridad. Se giró y se sentó frente a las dos. Por primera vez en muchos años ya no se sentía como alguien fuera de lugar. Ya no era un visitante, no era alguien que solo podía ayudar dentro de los límites que le permitieran. Estaba allí como una parte del cuadro sin salir de la escena. Creo que, dijo lentamente, no tenemos que apresurarnos por nada. Huyen asintió. Yo también lo creo. Nadie mencionó el matrimonio. Nadie habló de planes a largo plazo, de grandes promesas. Ambos entendían que después de todo lo que habían vivido, lo más importante en ese momento no era el futuro lejano, sino el mañana cercano. Mañana, cuando se despierten, seguirán eligiendo estar juntos. Y el día siguiente. Y todos esos días muy comunes después de eso. Fuera, el sonido de los autos disminuía. La noche se acercaba trayendo consigo la tranquilidad familiar. Se levantó, corrió ligeramente la cortina y encendió la luz. La luz amarilla se dispersó iluminando la habitación de manera suave, haciendo que todo se sintiera un poco más cálido. Huyen miró a debajo esa luz. Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo ya no sentía que tenía que seguir adelante por sí sola. No necesitaba ser fuerte por su cuenta. No tenía que ser siempre la que cargara con todo. Se levantó y caminó hacia D. Gracias, dijo Huyen en voz muy baja. D se giró hacia ella. ¿Por qué? Por no haberte ido, respondió ella. D no contestó de inmediato. Solo extendió la mano y tomó la de ella. Un apretón de mano que no era fuerte ni posesivo, solo lo suficiente para que ambos pudieran sentir la presencia del otro. Maya observó la escena y sonrió. Se levantó estirándose y dijo de manera completamente natural: «Me voy a bañar. Esta noche quiero dormir temprano». Esa frase aparentemente común hizo que Huyen se detuviera un momento. Antes Maya solía tener problemas para dormir. Se movía en la cama, se quedaba despierta hasta tarde, siempre preocupada. Pero esa noche, en esa casa, Maya quería dormir temprano porque ya no había nada que la hiciera sentirse insegura. Cuando Maya se fue a su habitación, la casa volvió a sumirse en el silencio. D y Huyen se quedaron juntos en el sofá. Nadie dijo nada más. No hacía falta. El silencio ya no era pesado, sino un descanso placentero. Huyen apoyó suavemente su cabeza sobre el hombro de D. Un gesto tan pequeño, pero para ella era un gran paso. D se tensó por un momento, luego se relajó y rodeó sus hombros con el brazo lentamente, con cuidado, como si temiera romper algo frágil que acababa de ser dado. Fuera, el cielo se había oscurecido por completo. Las estrellas brillaban muy lejos, muy pequeñas, pero suficientes para recordarle a todos que el mundo seguía siendo grande y la vida continuaba con innumerables desafíos. D y Huyen sabían que el camino por delante no solo tendría días tranquilos como el de hoy.
Habrá cansancio, habrá malentendidos, habrá momentos en los que ambos se pregunten si tienen la fuerza para seguir adelante. Pero a diferencia de antes, ahora no estaban solos frente a esas preguntas. En esa pequeña casa, un hogar no se construía con grandes promesas, sino con elecciones sencillas: quedarse, escuchar y no dar la espalda cuando las cosas se pongan difíciles. Huyen miró el anillo una vez más. No pensó en el matrimonio, no pensó en títulos. Solo pensó en el desayuno del día siguiente, en poder cocinar junto a Dee, en reír con Maya. Esas pequeñas cosas que había echado de menos durante tanto tiempo. Dee inclinó la cabeza y susurró: «Estaremos bien, ¿verdad?». Huyen no respondió con palabras, solo asintió y se apoyó más cerca de él. Esa noche la casa se apagó temprano. Ya no había huecos fríos, ya no había suspiros en la oscuridad. Solo la presencia de 3 personas que estaban aprendiendo a vivir juntas despacio pero con sinceridad. Y su historia terminó ahí. No porque todo fuera perfecto, sino porque eligieron comenzar de la manera más simple. ¿Y tú qué harías? Si estuvieras en el lugar de Huyen, ¿te atreverías a confiar de nuevo? Y si fueras Dee, ¿tendrías la paciencia para quedarte incluso cuando el camino por delante no sea fácil? Deja un comentario abajo y comparte tus sentimientos sobre esta historia. ¿Qué crees que es lo más importante para construir un hogar? ¿El amor, la paciencia o la decisión de quedarse cada día? Gracias por leer hasta el final. No olvides comentar porque tu pensamiento podría abrir una perspectiva diferente para esta historia.